Quinto paso a la salvación: ser bautizado. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Uno debe ser bautizado para el perdón de sus pecados. Hechos 2, 37 y 38. La palabra de Dios dice que cada ser humano que quiera ser salvo, una vez oído el Evangelio, creído en Jesucristo, arrepentido de sus pecados, confesado su fe, también es necesario ser bautizado. ¿Cómo debe ser bautizado? ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Y para qué es el bautismo? Hoy en día miles de iglesias, movimientos religiosos han inventado diferentes bautismos, entre ellos el catolicismo, que practica el bautismo por aspersión, bautismo por efusión, bautismo de deseo y bautismo de sangre. Iglesias evangélicas protestantes que practican bautismos similares a los católicos, como la aspersión o la efusión, incluyen a las iglesias anglicanas, luteranas y metodistas, y algunas iglesias presbiterianas. Estas denominaciones suelen mantener un enfoque sacramental, una tradición más cercana a la liturgia católica. Desde luego, estos bautismos no son bíblicos y no tienen ninguna validez para la salvación del ser humano. En el griego, la palabra verbo bautizo es baptisma, que proviene del verbo baptizo, significa inmersión o sumergir. El bautismo es por inmersión, no por aspersión o algún otro bautismo inventado. ¿Quiénes deben ser bautizados? Toda persona que oye el Evangelio. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? El que cree, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Hechos 8:36 y 37. Y llegando a cierta agua, dijo el eunuco: ¿Aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió, diciendo: Si crees de todo corazón, bien puedes. El que se arrepiente. Hechos 2:38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el que confiesa que Cristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37 y 38. Y respondiendo el eunuco dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así que una persona que no ha oído el Evangelio de Cristo, que no cree, que no se arrepiente y que no confiesa que Jesús es el Señor, eso es lo que le impide ser bautizado. Aunque lo sumergieran en agua, ese bautismo no tiene validez para la salvación. Hoy en día muchas personas dicen ya estar bautizadas en alguna iglesia, pero no tienen el conocimiento de lo que es el bautismo y para qué se hace. Por eso no es válido el bautismo de bebés ni de niños que aún no tienen conocimiento. Un bebé no puede entender si se le predica, mucho menos creer, arrepentirse o confesar que Jesús es el Hijo del Dios viviente, así que no pueden ser bautizados. En el catolicismo se bautizan a niños por el pecado original, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1250 y 1252, apoyándose en los textos bíblicos de Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero esta idea es errada, ya que en Ezequiel 18:20 dice: El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. También en Deuteronomio 24:16 dice: Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Estos textos dejan en claro que Dios no transfiere la culpa del pecado de una generación a otra. Así que el bautismo de infantes
no es válido para la salvación, sino aquella persona joven, adolescente, adulto o anciano que oye, que cree, que se arrepiente, es quien debe y tiene la necesidad de ser bautizado. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. El bautismo no es para quitarse las pesadillas o para que te cures de una enfermedad. El bautismo es para el perdón de tus pecados. Al momento de sumergirte, Dios te lava de tus pecados delante de los hombres. Quizás siempre te mirarán por tu vida pasada de pecador. Siempre te apuntarán con el dedo por haber sido un borracho, un maliciente, un asesino, un perverso. Pero delante de los divinos ojos de Dios, tú eres limpio y sin culpa. Una vez que sales del agua, Dios ha perdonado tus pecados. Eres limpio de tus culpas, eres hecho inocente. No importa tus delitos o pecados que hayas cometido delante de Dios, tu pasado está borrado. Las cadenas son rotas y eres libre de toda culpa. Aunque para tus vecinos, amigos o familiares te señalen por tu vida pasada, delante de Dios tú eres una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor jamás vuelve a recordar tus pecados, no como los humanos hacemos cuando decimos perdonar a alguien, pero cuando vuelven a hacernos enojar, volvemos a desenterrarle el pasado y echarle en cara todos los errores y el daño que nos han hecho. Pero para con Dios no es de la misma manera. Cuando Él te perdona, Él olvida. Hebreos 10, 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Al momento que oyes el Evangelio, crees y te arrepientes, crucificas tu carne pecaminosa. Al momento de que te bautizas, sumergiéndote bajo el agua, eres sepultado juntamente con Cristo, y al salir del agua, has resucitado a una nueva vida que Dios te da. Romanos 6, 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y esta es la primera resurrección. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Eso no significa que estás exento de pecar o que serás alguien que ya no te vas a equivocar, como la gente piensa, o que ya no sentirás ganas de pecar. No es así, mi amigo, sino que una vez siendo bautizado recibirás una nueva conciencia. 1 Pedro 3, 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que el bautismo no te quita las enfermedades, no te quita las pesadillas, tampoco hace que ya no quieras pecar más, sino que te da aspiración a una buena conciencia hacia Dios, la cual te ayudará a pensar cuidadosamente los pasos que darás en tu nueva vida. Serás tentado, pero ya no verás las cosas de la misma manera. Tus ojos serán abiertos a la realidad del daño que el pecado hace en el ser humano. También recibirás el don del Espíritu Santo y no te revolcarás como un epiléptico, como lo hacen creer en las iglesias pentecostales protestantes, sino que el don del Espíritu Santo de Dios será el sello que recibirás, con el cual Dios te reconocerá como su Hijo en medio de un mundo de tanta oscuridad. Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una vez que hayas dado estos pasos a la salvación, no te haces mormón, católico, evangélico, testigo o protestante, sino que te haces únicamente y solamente cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo. Vienes a formar parte de la familia de Dios, de su pueblo. El Señor mismo te añade a su iglesia. Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que ya no estarás solo en la vida, tendrás una nueva familia, en donde nos ayudamos mutuamente en las dificultades de la vida. Así que si tú ya has escuchado la palabra, crees en Jesús, te arrepientes de tus pecados y estás dispuesto o dispuesta a confesarle, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué te detiene ya? Hola, si has llegado al final de este video y ya has visto los videos anteriores y has entendido los pasos de la salvación, acércate a la Iglesia de Cristo, obedece el Evangelio y se salvó. Comunícate al privado para ayudarte a encontrar una Iglesia de Cristo en tu ciudad o en el lugar donde vives. Saludos y bendiciones. El Señor, el que invoque su nombre, salvo será.